Bueno, hoy vamos a hablar en esta clase sobre la relación entre cultura e identidad. La clase pasada nos habíamos centrado en los aspectos de la definición de cultura y sus distintos modelos, y hoy vamos a hablar un poco de la relación entre cultura e identidad y cómo muchas veces estos dos términos han sido usados en las ciencias sociales de forma intercambiable, pero no pueden ser confundidos. Hay diferentes tipos de o diferentes aspectos que resaltan cada uno de estos dos conceptos. Sin embargo, la cultura y la identidad son destinos relacionados, es decir, son términos que tienen una relación entre sí. La cultura, sí, la podemos definir o la hemos definido como procesos inconscientes, referidas a prácticas cotidianas que hacemos todos los días, que pueden no tener una conciencia identitaria. Esto significa que uno puede pertenecer o estar dentro de una cultura, no tener una identidad de la misma, o sea, no expresarla a través de una identidad propia, y esos procesos culturales se remiten en formas casi inconscientes, o lo que llamaríamos en otro aspecto como una especie de conciencia práctica, ¿no es cierto? En cambio, la identidad se remite a un proceso consciente, es decir, a una norma de pertenencia y por lo tanto necesariamente explícita. También está basada en oposiciones simbólicas, ¿sí? Y puede modificar a la cultura, pensándolo también de acuerdo a si la identidad es una cuestión movilizante, y lo vamos a ver más adelante, que permita o no cambiar ciertos aspectos de la cultura y transformarla a lo largo del tiempo, ¿sí? Es también un concepto plural y polisémico. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, en un momento, en los años 50, la identidad cultural fue considerada como determinante de la identidad de los individuos y por lo tanto inmutable. Lo vamos a ver en las próximas filminas. Y sin embargo, luego, a partir de la psicología social, se empezó a hablar de identidad social. Y de esta manera a pensar la identidad como una herramienta para la articulación de lo psicológico, ¿sí? O sea, de la parte individual y social de los sujetos. Entonces, entender cómo se cruzan diferentes pertenencias sociales como clase sexual, clase etaria, clase social, nacionalidad, ¿sí? Y lo que hace esta identidad social es ubicar a los individuos dentro del sistema social donde se encuentran. El punto es que la identidad no solo es un aspecto individual, si bien es vivenciada de manera individual, también tiene un aspecto social. Entonces ahí podemos pensar en identidades grupales, esto es pensarlas como exclusión e inclusión, ¿sí? O el dentro del nosotros otros, que hablaba Crotz, es decir, a partir del contacto cultural, mostrar una diferencia cultural. Como venimos haciendo a lo largo de estas clases, vamos a presentar, digamos, estas dos concepciones nuevamente de entre los objetivistas y los subjetivistas. Si recuerdan de las clases anteriores, los objetivistas son aquellos que piensan en la preeminencia de la sociedad por sobre los individuos, y en cambio los subjetivistas consideran la preeminencia de lo individuo frente a lo social. Dentro de las concepciones objetivistas de la idea de identidad cultural o de la idea de identidad, podemos identificar tres enfoques, ¿sí? El primero de ellos es el enfoque esencialista, ¿sí? Que indica que la identidad cultural remite a un grupo original de pertenencia, ¿sí? Y es una herencia casi sin escape. Conciben la identidad como una representación casi genética, donde se configura de manera innata, ¿sí? Es decir, uno nace porque hereda esa identidad a través de los padres y va a tener la misma identidad que los padres. La naturaleza, es decir, naturaliza la pertenencia cultural. Las frases asociadas a este tipo de concepciones son los indios son así, es su cultura, es su naturaleza, ¿sí? Y entonces acá se juntan muchas veces en este tipo de enfoques características fenotípicas, características psicológicas, y tienen como característica que es estable y definitiva. Es decir, una vez adquirida la identidad, jamás la vamos a modificar.
El segundo enfoque, que dentro de, digamos, de las concepciones objetivistas, es el de el culturalista, donde la herencia cultural junto a la socialización de los sujetos dentro de su grupo cultural generan la identidad de pertenencia. Se interiorizan los modelos culturales y los sujetos solo pueden identificarse con su grupo de origen. La identidad aparece como preexistente a los sujetos, a los individuos, y la identidad cultural es igual a una determinada cultura particular. Y por lo tanto, para determinar la cultura, es necesario sí o sí determinar los atributos que hacen a esta identidad esencial, ¿sí? El tercer enfoque es el primordialista, en donde entendemos que se han focalizado sobre todo en estudios que tengan que ver con la identidad etnocultural, es decir, la identidad de los pueblos o los pueblos indígenas o ciertas comunidades campesinas, por ejemplo. Entonces, ahí se considera que la identidad etnocultural es primordial en los sujetos, ¿sí? Y es ya que es la primera pertenencia de los individuos al nacer, es la étnica. Y por lo tanto es estructurante de emociones y solidaridades, ¿sí? Acá la propiedad de esa identidad es esencial e inherente al grupo, ¿sí? Todos estos enfoques tienen como particularidad que conciben a la cultura como una segunda naturaleza, así como dentro de lo que sería un espectro más evolucionista, ¿no? Pero también porque buscan definir cuáles son los atributos que son considerados como objetivos y que son determinantes para definir la cultura y la identidad. Por ejemplo, pensar en aquellas sociedades donde hay una lengua propia, hay una cultura, hay un territorio, un fenotipo, y por lo tanto aquellas sociedades que no responden o que no tienen dichos atributos objetivos no pueden pensarse dentro de una identidad cultural, ¿sí? Entonces acá hay una igualación casi de identidad y cultura, y una cultura es una identidad, ¿no? La segunda concepción tiene que ver con los subjetivistas y considera que parte, obviamente, y como siempre hemos dicho, de una crítica a los objetivistas y una crítica a la identidad como algo estático, o a la reducción a un número de atributos que se reciben y ya está, no hay que discutir nada. En cambio, conciben a la identidad como un sentimiento de pertenencia con una colectividad más o menos imaginaria, es decir, no es que es imaginaria, las personas no existen, sino que la forma en que se conforma esa comunidad responde a ideales más o menos imaginarios. No es que todos los individuos los tengan, sino que se imaginan que los tienen. Hay una mayor valoración a las representaciones que los sujetos se hacen de la realidad social. Las críticas que ha recibido estas concepciones tienen que ver con la reducción de la identidad a una mera elección individual arbitraria, es decir, los individuos pueden seleccionar en qué momento prenden o apagan determinados atributos de su identidad. Y también como si la identidad cultural fuese una especie de elaboración fantasiosa o una manipulación, ¿sí? Y otra de las críticas que tiene es que acentúa el aspecto efímero de la identidad, es decir, como si la identidad no fuera un aspecto que podemos pensar seleccionarse de acuerdo a los deseos e intereses o estrategias de los individuos, sino que esas identidades en general suelen ser más estables de lo que plantea la concepción objetivista. Como vamos a ver, las nuevas elaboraciones retoman algunos de estos aspectos, pero en esta concepción subjetivista está muy presente el aspecto efímero y estratégico de la identidad, y quizás habría que hacer más o vamos a hacer más ejemplo en los aspectos estratégicos de las identidades y no tanto de las identidades son efímeras o no. Después el texto aborda a uno de los autores que más ha trabajado el tema de identidad, sobre todo de la identidad étnica, que es Frederick Barth. En este caso son las concepciones relacionales y situacionales en torno a la identidad. Lo que hace Frederick Barth
es presentar o desarrollar la idea de identidad como un aspecto relacional. Y la identidad la considera como parte de la construcción social originada en la representación, ¿sí?, que hacen los individuos. Y esto es muy importante, la idea de representación, que no es algo que no está, que no es real, sino que es una representación de la realidad. Y Barth lo que dice es que esa identidad no es solamente una construcción originada en la representación, sino que esa representación no solo depende de los sujetos, ¿sí? La construcción social de la identidad se hace dentro de marcos sociales que guían esas representaciones sociales al determinar la posición de los sujetos. Fíjense que esto es como un paso más a las concepciones subjetivistas. ¿Por qué? Porque dicen, sí, obviamente la sociedad y la cultura influyen en la creación de los marcos identitarios, los sujetos tienen agencia sobre esos marcos identitarios, pero la posibilidad de que los sujetos logren o no determinada identidad también depende de la posición social que ocupan los sujetos. Entonces, esta identidad se piensa mucho más como un resultado de un contacto cultural o un contacto con un otro, en una relación nosotros-otros. Es decir, la identidad se forma por la oposición de un grupo versus otro, es decir, lo que veíamos de Crotz en esta idea de contacto cultural. Barth plantea la concepción de identidad relacional, que es un modo de categorización. La diferencia identitaria puede no corresponder con la diferencia cultural, y esto es muy importante. La identidad es el resultado de la interacción de los sujetos y de los procesos de diferenciación. Se construye en los intercambios sociales y centra en su estudio en la relación, ¿sí?, entre estos intercambios sociales. Por eso pensamos en los conceptos de autoascripción y ascripción por otros. ¿Por qué? Porque la identidad siempre se construye en relación a un otro. La identidad es resultado de la alteridad y es resultado del proceso de diferenciación. Autoascripción quiere decir como yo me inscribo dentro de un plano identitario. Y por el otro, la ascripción por otros tiene que ver con cómo los otros, si me colocan dentro de ese marco identitario en el que yo me reflejo, si me colocan en otro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y vamos a ir viéndolo a lo largo de la clase, la identidad por uno presumida no es la identidad que puede ser ascripta por los otros. Y hay, obviamente, una selección de aquellos rasgos que van a ser diacríticos, es decir, que van a ser representantes de esa identidad por parte del grupo. Barth también dice que hay una relación dialéctica entre identidad y alteridad, hay una diferenciación, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar un poco sobre los aspectos de la autoascripción y la adscripción por otros. En este sentido, nosotros tenemos que pensar también como esta idea de autoidentidad o heteroidentidad. Si la autoascripción es la forma en que yo me inscribo dentro de un marco identitario, es decir, dentro de una identidad, y la ascripción por otros es cómo me perciben los otros y dónde me ubican dentro de ese marco identitario, la autoidentidad es la definida, ¿sí?, por uno mismo, es parecido al término de autoascripción, ¿sí? Es la ascripción que hacen los sujetos sobre la selección de ciertos rasgos. Ahora bien, la heteroidentidad es definida por los otros. Y lo que la hace más particular, o la diferencia un poco del término ascripción por otros, es que la heteroidentidad en general es producida por aquellos grupos hegemónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad será aquellos que puedan definir la identidad de los otros, son aquellos que tienen el poder para definirla, es decir, que tienen capacidad de producir sentido a través de los medios, o sea, se recuerdan aquella definición de hegemonía. Entonces, podemos pensar en que la heteroidentidad puede llevar a la estigmatización de grupos minoritarios o subalternos, ¿sí?
o puede dar resultado a identificaciones paradójicas, por ejemplo, los sirio-libaneses, definidos como turcos, cuando no querían serlos, cuando ingresaban al país en Argentina en la década del 40 al 60 más o menos. Y esta definición, ¿sí?, se da de acuerdo a una relación de fuerzas, es decir, la autoidentidad tendrá un peso mayor o menor, o será diferente a la identidad de acuerdo al peso relativo que tenga cada uno de estos grupos. En las situaciones de dominación, el peso de la heteroidentidad es mayor, y por lo tanto se pueden dar estigmatización de estos grupos que son definidos de acuerdo a la heteroidentidad. Y puede darse como resultado de esto, la identificación negativa, la presencia de una identidad negativa, es decir, el desprecio a sí mismo, el intento de eliminar la diferencia, sobre todo cuando se pueda. Y me gustaría pensar, o que pensemos esto, recuerdo a, por ejemplo, una de las identidades que podemos definir de nuestro tiempo y que son más paradójicas y que están puestas en cuestión, que es la definición de las masculinidades. Es decir, muchas veces ciertos aspectos de la masculinidad hegemónica, es decir, aquella, digamos, más popular y que ahora está siendo puesta en cuestión, han intentado eliminar y a través de estigmatización, por ejemplo, el de considerar ciertos atributos de otras masculinidades no tan hegemónicas como femeninos, y eliminarlos de la representación hegemónica de una identidad de la masculinidad. Entonces, ahí lo que tenemos es que aspectos más tranquilos, personas que no les gusten la confrontación, o personas que no les gusten la realización de determinados tipos de deportes considerados masculinos, son feminizados, y como la femineidad es vista como un atributo negativo, por lo tanto son invisibilizados. Obviamente la identidad negativa a veces es estigmatizante, y hay veces que conlleva el borramiento de determinados rasgos. La identidad se pone en juego en las luchas sociales, ¿sí? No todos los grupos tienen la misma potencia identificatoria, pues depende de la posición que ocupen dentro de los grupos en su escala social. Solo los que ocupan la autoridad legítima tienen el poder no nombrar, ¿sí? Fíjense muchas veces la forma en que la heterosexualidad obligatoria y normativa, la heteronormatividad, ha mencionado o ha reflejado la identidad de los homosexuales en la palabra puto, por ejemplo, y cómo muchas veces cuando se pone en tensión ese significado, la heteronorma arrasa y vuelve a considerar o considerarse amenazada, o considerar al otro como inferior, y aparece por ejemplo la dicotomía, no sé si ustedes saben, puto paqui, por ejemplo, que paqui es la forma en que se le definía antes dentro de los colectivos LGTB a las personas heterosexuales, se le decía paqui, y ahora al parecer las personas heterosexuales, o algunas personas heterosexuales, se enteraron de lo que significaba y lo consideraron un insulto. Pero fíjense que esta posibilidad de nombrar a otros pero no ser nombrados, es lo que caracteriza las posiciones que van a dar lugar a heteroidentidades. Hace poco, creo que fue hace 2 años, sucedió una situación en la salida de un McDonald's, que un par de pibes le pegaron a otro chico porque iba vestido con una remera que decía hetero el que lee. Y ustedes se acuerdan que existe una frase que creo que andaba, dando vueltas hace mucho tiempo, que era puto el que lee, ¿no? La idea de que estos muchachos se hayan visto insultante que otro llevara una remera que decía hetero el que lee, era porque ellos sabían que el primer mensaje, el de puto el que lee, era un mensaje que podíamos considerar insultante, ¿sí? En el caso también que menciona Couché, los WASP, estos White Anglosajón protestan, o sea, los hombres blancos, anglosajones y protestantes, nunca han sido los marcados dentro de la sociedad norteamericana. En cambio, los otros son los étnicos, ¿sí? Lo blanco aparece como lo no marcado.
y por lo tanto siempre hay una administración de los grupos subalternos. Ustedes fíjense en las polémicas que se dieron hace poco sobre Anna Taylor-Joy, que si era una latina, que si era blanca, que si los latinos podían ser blancos. Fíjense cómo hay una racialización ahí de la identidad latinoamericana. Y por lo tanto, esta colocación en minorías termina siendo una afirmación del grupo dominante. En cuanto a la relación entre Estado-Nación e identidad, lo que podemos pensar es que el Estado-Nación moderno ha creado determinadas identidades nacionales, lo podemos mencionar así como desde el proceso de independencia de Estados Unidos, es decir, fin del siglo XVIII, se vienen dando procesos de creación de los estados nacionales y al mismo tiempo de la idea de la existencia de una comunidad imaginaria y en torno a ese Estado-Nación, y que por lo tanto tiene o deviene en una identidad nacional única. Por lo tanto, los estados nacionales tienden a una monoidentificación, ya que no admiten más que una sola identidad válida. Y si bien la mayor parte de los estados nacionales, hoy por hoy, admiten pluridentidades, una siempre es la de referencia. Y recuerden esto en el caso de Wright y el caso de Wright cuando habla de la nueva derecha en Inglaterra. Al mismo tiempo, el Estado ejerce un control rígido de las identidades, que es mucho más, que difiere del alcance que tenían las sociedades tradicionales, ¿sí? En estos casos, en los estados-nación lo que hacen es centralizar y burocratizar e imponer y modificar las propias clasificaciones identitarias. Y de esta manera, los individuos y los colectivos tienen problemas o se les imposibilita poder definir su propia identidad. Paradójicamente, estos procesos generan una reivindicación más fuerte de las identidades subalternas, ¿sí? Y en general terminan transformando esta identidad negativa en algo positiva, ¿sí? Por ejemplo, la inversión del significado en significante. Y pensemos ahí en los términos níger, para referirse a los negros, que después termina siendo usado por los negros como un atributo positivo. La idea de black is beautiful, la idea de cabecitas negras, ¿sí? Termina aumentando el sentido de pertenencia, ¿sí? Y deviene también en el poder en la búsqueda del poder para nombrarse, por lo tanto en una lucha por el poder hegemónico, ¿sí? El riesgo que caemos con esto es en el de pasar de una identidad negada a una identidad exclusiva. Y acá yo les traje, en este caso, los documentos de identidad, en realidad 2 licencias de conducir del Estado de Estados Unidos y nuestro DNI. Ustedes saben, Estados Unidos no tiene una base de datos unificada al estilo Argentina con un número que se le asigne a cada ciudadano, sino que en general su forma de asignar identidades o poder tramitar identidades es a través del pasaporte o es a través de las licencias de conducir o el número de seguridad social. No todas las personas tienen número de seguridad social. Esto es muy importante, es decir, no hay un proceso, una necesidad del Estado de asignar identidad a las personas. Sin embargo, como Estados Unidos es un país racializado, si ustedes ven, en las licencias de conducir se colocan como atributos identitarios el color del pelo. Si acá estamos hablando de identidades, ¿no? más que tengan que ver con la presentación individual frente al Estado. Pero fíjense, está color de ojos, color de piel, ¿sí? Está la altura, atributos que se parecen más a un documento que no se tendría o que donde no hubiera foto. Pero acá estos datos son importantes para definir identidad o cómo el Estado requiere atributos de identidad. Y otro dato muy importante que se coloca en las licencias de conducir es si esa persona es veterano de guerra o no. Fíjense lo que se le da, la importancia que se le da. Sin embargo, en el documento nuestro están solamente los atributos: fecha de nacimiento, está lugar de nacimiento y nada más.
O sea, dentro del Estado no regula o no controla o no anota si esa persona entra dentro de un grupo étnico, si entra dentro de un grupo racial, ¿sí? No hay una racialización de las personas. Identidad multidimensional. Otro de los aspectos en los que se ha pensado es la identidad como un espacio multidimensional, es decir, de varias capas. En este sentido, se considera que la identidad es fluctuante y a veces se pondera una por sobre otra. Por ejemplo, pensar las relaciones entre sexo, clase, etnia, por ejemplo, y cómo estas capas se superponen o interactúan dentro del individuo a partir del marco de configuración identitario de una sociedad. En estos casos, la definición simple de identidad niega la heterogeneidad que tiene todo grupo social. Ustedes recuerden a Levi-Strauss lo que decían que las sociedades complejas tendían a la homogenización, pero que en general, o sea, a medida que pasaba el tiempo, complejas a medida que pasaba el tiempo, pero que las sociedades en general eran heterogéneas y multiidentitarias. Hay una negociación de la identidad, hay múltiples identidades que atraviesan a los sujetos, ¿sí? Y estos los seleccionan de acuerdo a los contextos, ¿sí? En esto se plantea la idea de estrategias identitarias. Tiene que ver con el concepto que dice ahí de muñecas rusas, como si los sujetos fueran un compendio de múltiples identidades que pueden sacar más o menos a relucir en determinados contextos y de acuerdo a determinadas situaciones. Ustedes, por ejemplo, tendrán en determinados contextos un comportamiento de acuerdo como a su identidad de estudiante universitario, y en otros contextos la tendrán en cuanto a trabajadores, y en otros contextos de acuerdo a relaciones de identidad familiares, ¿sí? En este sentido, el concepto de interseccionalidad de Veronique Stolke es muy interesante, porque ella dice que el ordenamiento, la priorización y la jerarquización que tienen las identidades en los sujetos no se da de manera arbitraria o aleatoria, sino que cada identidad tiene un peso distinto de acuerdo a el contexto social donde se desarrolla. Pobre no es lo mismo que indio, y pobre más indio en un contexto como el latinoamericano implica una doble estigmatización en cuanto a identidad negativa. Pero si a eso le sumamos el ser mujer, obviamente se juntan un montón de identidades. El momento en el que uno puede empezar a ponderar cómo se expresan esas identidades y cuándo lo hacen es cuando empieza a haber esta posibilidad de identidades más hegemónicas y identidades más subalternas. Obviamente que ser pobre o estar en un contexto de pobreza no es lo mismo para un varón que para una mujer, aunque parezca que sí, pero no se lo sufren de las mismas maneras. La pobreza a las mujeres les pega de maneras más terribles, porque la pobreza a las mujeres las lleva a condiciones de hábitat más desfavorables, a condiciones salariales y de trabajo más desfavorables, ¿sí? La pobreza a las mujeres las afecta de otra manera. Ser varón y ser pobre implica otro tipo de afectaciones sobre los sujetos, ¿sí? Y a esto se refiere el concepto de interseccionalidad. La estrategia identitaria que les había propuesto antes tiene que ver con entender a la identidad como un medio para alcanzar un fin. Fíjense, se recuerdan lo que habíamos dicho al principio sobre las concepciones subjetivistas, y que la veían como muy caprichosa y muy capciosa, y como que las personas se ponían y sacaban identidades. El concepto de estrategia identitaria considera que los sujetos son capaces de poder elegir ciertas formas de mostrarse de acuerdo a la identidad dentro de ciertos márgenes, ¿sí? Y estos márgenes están dados por la relación de fuerza que hay entre ciertos grupos, ¿sí? La identidad es vista como un medio para alcanzar un fin en estos casos. Y
hay una negociación entre la autodescripción y la ascripción por otros. Es decir, no cualquiera puede presentarse con una identidad, por más de que la autodescripción sea fuerte y la considere por sí mismo. Nadie que no pertenezca a un grupo étnico, y ahí vamos a ver después las particularidades que tienen, pero que tenga un grupo étnico puede presentarse como perteneciente a ese grupo étnico si no ha sido antes validado por los otros miembros de ese grupo étnico. Es decir, muchas personas que no han nacido dentro de una comunidad mapuche, a lo largo de la convivencia larga, o por ejemplo si se criaron de pequeños, pueden ser incorporados a esa comunidad si cumplen con determinados ritos de pasaje. Pero para que ellos cumplan con esos, para que ellos se vean y la comunidad los acepte, tienen que cumplir. Ahora bien, si viene después un agente del Estado y ve a una persona blanca que no cumple con las características fenotípicas de esa comunidad, quizás no lo vea a esa persona como representante, y ahí juega muchísimo las relaciones entre autoascripción y ascripción por otros. Y acá lo que van a mencionar, lo que van a mencionar Kuche, es que la identidad existe solo en las estrategias de afirmación de los sujetos y en las luchas sociales por dicha afirmación. La identidad es una caja de herramientas, ¿sí? Y esta caja de herramientas es el resultado de lo que los otros imponen y lo que los sujetos afirman. Pero considerarla como un medio para alcanzar un fin no significa siempre que los sujetos sean conscientes de esa identidad, ¿sí? Y a mí me gusta esta filmina de los antropólogos, que es de la década del 60, 70, si no me equivoco, donde un grupo indígena escondiendo la televisión y escondiendo las lámparas y una grabadora, porque están por llegar los antropólogos y gritan los antropólogos y esta necesidad de determinados grupos indígenas, si recuerdan a los Caballapó, de enfatizar su exotismo para lograr conquistas sociales, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pensamos las cuestiones de identidad y si una identidad es más o menos pura de acuerdo a los conceptos de quién, ¿no es cierto? Las fronteras de la identidad las podemos pensar como la identificación que implica una diferenciación, y esta diferenciación significa marcar límites con los otros, y esos límites se van a crear sobre la base de una selección de rasgos y de la aplicación de los mismos en esa identificación. Los rasgos identitarios tienen potencia identificatoria. Por lo tanto, no es que podamos hacer un listado de aquellos rasgos que pueden ser considerados a priori como de potencia identificatoria, sino que en cada contexto identitario se van a seleccionar algunos rasgos o no, de acuerdo a la capacidad de que tengan esos mismos rasgos en ese contexto y en esa coyuntura histórica de significar una identidad. Sin embargo, esto no implica un acuerdo común en los significados, ¿sí? No siempre va a significar lo mismo para todos los sujetos, y ahí va a estar abierto a disputas. Es decir, van a empezar a haber categorías disponibles, pero los significados en disputa, ahí dándose vuelta o resignificándose todo el tiempo, y en este caso pueden pensar a los términos como villero o como boliviano o como matancero, que han tenido y tienen diferentes significados de acuerdo a quiénes son los que los enuncian. De esta manera nosotros podemos pensar también en la potencia identificatoria, es la elección estratégica de determinados rasgos diacríticos que son o que se dan dentro de una cultura y que puede dar lugar a diferentes tipos de identidades, ¿sí? Y es importante ahí entender que la identidad es un elemento de diferenciación que supone fronteras en las del propio grupo y la que le asignan los otros. Y estas fronteras son sociales y simbólicas, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que entender que la cultura y la identidad tienen una relación, pero esa relación no es necesariamente unívoca, ¿sí? En este sentido, nosotros podemos pensar que pertenecer a una cultura no significa tener siempre esa misma identidad,
La identidad en algunos usa algunos rasgos estratégicos de la cultura, pero no todos y no siempre los mismos a lo largo del tiempo. Las fronteras culturales e identitarias pueden cambiar y transformarse, pero también, y en muchos casos es así, se renuevan, ¿sí? Y acá pensemos un poco en lo que les decía antes de la masculinidad. La masculinidad incluye algunos rasgos sexogenéricos, pero los sujetos seleccionan cuáles enfatizar o no de acuerdo a los contextos. Esto es lo que les decía. En muchos casos la masculinidad ha sido asociada a la presencia, no sé, de vello corporal y era la frase del hombre cuanto más feo más hermoso, es como el oso, cuanto más feo más hermoso, o la idea del hombre en pelo en pecho como un rasgo de masculinidad y virilidad. Y últimamente esa estrategia identitaria masculina está virando más en algunos sectores sociales, sobre todo, a hombres lampiños o a la depilación masculina o a la presencia de cuerpos muy o excesivamente trabajados versus el cuerpo musculoso y rechoncho de un hombre que hace retrabajos manuales, ¿no? Pensándolo en algo que van a ver después sobre los cuerpos trabajados en el gimnasio versus los cuerpos masculinos producto de trabajos manuales, ¿sí? Entonces, fíjense ahí ciertas características de comportamiento masculino que antes eran enfatizadas como muy masculino, como por ejemplo piropear o decir cosas que ahora están siendo vistas por los propios sujetos y cuestionadas a partir del contexto como comportamientos inaceptables. Entonces, la idea de traer esto acá es pensar a la masculinidad, si quieren, como un aspecto identitario que ahora está puesto ahí un poco en crisis y que muchos de las situaciones en las que estamos viviendo nosotros y nosotras y ustedes los varones con las mujeres también es una crisis identitaria masculina, es decir, los referentes identitarios son confusos para poder lograr una representación que tenga que ver con una masculinidad más positiva, si se quiere. Obviamente no se puede definir a priori una identidad cultural, pero tampoco podemos considerar que es algo inmutable. La pregunta que siempre nos debemos hacer es cómo, cuándo y por qué surgió determinada identidad cultural. Hay que pensar la relación entre cultura e identidad como una relación que se da a lo largo del tiempo y que en esta clase hemos tratado de ir preguntándonos sobre si cultura, digamos, primero en los aspectos donde consideraron a la cultura igual a la identidad, y eso que se refiere más a prejuicios e ideas esencialistas, a la idea de la cultura y la de la relación entre cultura y identidad como práctica, es decir, como un sentido de pertenencia, y eso le da como un sentido más de homogeneidad. Y finalmente, pensar a la distancia cultural, que no es lo mismo que la distancia identitaria. Y acá esto me parece fundamental. Dentro de una misma cultura o de aquellos atributos que consideramos culturales, pueden darse la existencia de una o más identidades sin que esto afecte o modifique necesariamente la cultura, ¿sí? Ustedes piensan en estrategias identitarias de juveniles, estrategias identitarias varones y mujeres, y todas se dan dentro de y discutiendo a la cultura. Entonces es importante sobre esto, entender esto, ¿sí? Bien. Con esta última filmina llegamos al final. Mil disculpas por no poder estar hoy con ustedes, así que las preguntas que tengan sobre este texto las pueden hacerlas en el foro si quieren y las vamos respondiendo y las voy respondiendo yo con tiempo, y si no ahora con Hugo las pueden ir contestando.